Hola, buenos días. Voy a comenzar la grabación de este tutorial con la finalidad de explicarte el concepto de pendiente de una recta. Es muy importante en matemáticas el concepto de pendiente de una recta, sobre todo para este semestre que es tercero, geometría analítica, y el entendimiento de este tema pues es fundamental para el desarrollo de este semestre. Y no solamente en este semestre, sino en el próximo semestre, donde vas a ver precálculo o cálculo diferencial, depende de cuál es el sistema en el que estés estudiando. Pues obviamente vas a ver funciones lineales y las funciones lineales se refieren a las rectas, ¿verdad? Entonces, es muy importante en cálculo diferencial, sobre todo, el que tú sepas y conozcas el concepto de pendiente de una recta. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cómo la vas a utilizar? Etcétera. Para empezar, yo quisiera darte un pequeño recorrido en la vida real, cómo usamos nosotros cotidianamente el concepto de pendiente de una recta. Entonces, mira, te voy a decir, por ejemplo, en arquitectura. En arquitectura es muy frecuente que tú te encuentres, obviamente, planos inclinados, como en este caso. Y algunas normativas o reglamentos de construcción te dice que esta inclinación no debe ser mayor al 10%, por ejemplo. En este caso, para que sea un paso peatonal o una rampa que pueda ser transitada por personas. ¿Por qué? Pues porque si es más del 10%, pues obviamente vamos a tener más problemas para caminar sobre ella, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ¿qué significa eso? Significa que tenemos que calcular la pendiente de esta recta que no sea mayor al 10%, ¿verdad? Y bueno, pues en ingeniería, en arquitectura sobre todo te digo, es muy fácil encontrarse con este tipo de problemas. Número 2. Cuando nosotros estamos también realizando la medición y queremos saber en un terreno accidentado, es decir, que no es un terreno plano, que tiene declives y hay pendientes, pues necesitamos qué tan inclinado está ese terreno, ¿verdad? Y bueno, pues para esto pues necesitamos nosotros también calcular pendientes de esas terrenos accidentados. Entonces, frecuentemente el ingeniero se enfrenta con esa situación que tiene que saber cuál es la pendiente de esa colina, cuál es el pendiente de este plano inclinado. Y una cosa que siempre debes de saber, que para calcular una pendiente de una recta, siempre vas a necesitar dos puntos, el punto 1 y el punto 2. ¿De acuerdo? Por lo menos en geometría analítica, siempre nos vamos a apoyar por dos puntos donde pasa esa recta. Claro que vas a encontrar después en cálculo diferencial que solamente conociendo un punto y uno muy cercano a él, vas a lograr el mismo propósito, pero eso ya lo verás en cálculo diferencial. Ahorita para nosotros en cálculo integral es indispensable que tú tengas dos puntos por donde pasa esa recta para calcular precisamente la pendiente, ¿no? Y la pendiente no es más que una diferencia de entre la vertical, en este caso, o las yes, como nosotros lo llamamos en geometría analítica, entre la horizontal. O sea, siempre va a ser este cálculo. Diferencias de las verticales entre diferencia de las horizontales, ¿no? O sea, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? ¿Entre qué distancia hay acá a acá? Y si tú te fijas, pues esta simulación que aquí tenemos en la imagen, en la recreación, pues podemos imaginar que esto es un plano, perdón, que esto es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo que aquí, precisamente al chocar con la horizontal, forma un ángulo de 90 grados y por lo tanto podemos usar una función matemática
que se llama tangente. Tangente de este ángulo es cateto opuesto, que en este caso es 25, entre cateto adyacente, que en este caso es 70. Entonces, ese concepto es el que se está manejando, ¿verdad? Nosotros estamos viendo triángulos rectángulos por muchos lados, y bueno, pues simplemente con observar entonces la vertical y la horizontal es como nosotros llegamos al resultado que nos dicen, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué aquí se multiplica por 100? Bueno, porque te digo, aquí es ingeniería. Aquí en ingeniería se manejan porcentajes, ¿verdad? O sea, el porcentaje, ¿qué porcentaje se debe manejar al tener una pendiente? Entonces, es muy importante. Si se pasa de porcentaje, pues obviamente ocurre que ya no cumple con las normas de construcción adecuadas y sucede lo que tú ya conoces en tu ciudad, ¿no? Esto es Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es un puente muy conocido por todos nosotros aquí los que habitamos. Está ubicado en el puente, le llamamos el puente de los Niños Héroes, donde parece ser que cuando te subes ahí a ese puente, parece ser una resbaladilla, ¿verdad? O un tobogán, porque tiene todo menos las características que debe de tener. Si te fijas, tiene una inclinación muy, muy pronunciada que rompe todos los estándares o reglamentos de construcción de la ingeniería. Y para pasar sobre eso, pues obviamente se batalla, y más si no tienes un carro que no tiene la potencia adecuada. Y bueno, pues esas son las consecuencias de no acatar los reglamentos de construcción o no saber cómo calcular la pendiente, ¿verdad? Que no creo que en este caso haya sido eso, no sé qué, la verdad, no sé qué ingenieros lo hicieron, pero la verdad sí dista mucho de ser unos buenos ingenieros, porque pues el trabajo habla por la persona. Entonces ese puente es muy criticado aquí porque no cumple con las características que se requieren para que sea un puente que sea útil para transitar. Siempre se regresan carros pesados y, bueno, sufren accidentes. Pero bueno, esas son las consecuencias de no usar bien el concepto de una pendiente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a manejar en tu clase a diario. Te recomiendo mucho esta plataforma Khan Academy porque te ayuda mucho a comprender y a aprender cosas. En este caso vamos a aprender cosas sobre la pendiente. Y como te decía, para calcular la pendiente de una recta, pues necesitamos exactamente dos puntos por donde pase esa recta, ¿verdad? Entonces es bien importante conocer esos puntos por donde está pasando nuestra recta, ¿sí? Y si tú observas aquí este punto, si tú observas este punto y puedes sacar una proyección hasta que choque con la proyección vertical de este otro punto, pues entonces encontrarás precisamente el triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces con eso nosotros vamos a tener dos componentes, una en X y otra en Y, como en este caso, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ya sabemos que contando las unidades que hay de aquí hasta acá son 6, contando las unidades de aquí para acá son 2. Entonces, si quiero calcular la pendiente de esta recta, que sería el ángulo de inclinación, aquí marcado, y trasladándome a lo que conocí en el semestre pasado, trigonometría, la trigonometría maneja una función que se llama tangente de este ángulo que a lo mejor le llamamos alfa, va a ser cateto opuesto. En este caso el opuesto es 6 entre cateto adyacente, que es 2. Entonces 6 entre 2 nos da 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pendiente de una recta podemos decir que también se puede definir como la tangente del ángulo indicado, ¿no? Entonces, en este caso nuestra pendiente vale 3. Entonces la pendiente de esta recta es igual a 3. ¿Sí? Y más o menos ese es el concepto que se debe de manejar. Ahora, por ejemplo, aquí en este caso, nos piden calcular la pendiente de esta recta. Pues basta con contar
qué distancia hay de aquí, de este punto, a este, y bajar la proyección vertical para saber que del punto 1 al 6 hay 5 unidades de distancia. O sea, si yo estoy en 1 para llegar a 6, me faltan 5. Y si yo estoy en 2 para llegar a 6, me faltan 4. Entonces, sabiendo esto, pues entonces sabemos que la pendiente es igual a 4 quintos, ¿no? 4 quintos. Y simplemente aquí, para comprobarlo, hacemos 4 quintos, entonces 4 entre 5, ¿verdad? Y ya tenemos ahí la pendiente calculada, ¿sí? Entonces, las pendientes pueden ser positivas, pueden ser negativas, dependiendo. Si nosotros iniciamos nuestro recorrido siempre del lado izquierdo, empezamos a recorrer la recta del lado izquierdo y acabamos del lado derecho, observamos en este caso que nuestra recta apunta hacia arriba. Se dice que esta recta es ascendente, por lo tanto la pendiente de esa recta va a ser positiva. ¿Sale? Dado caso contrario, como en este otro caso, si nosotros iniciamos el recorrido del lado izquierdo, siempre del lado izquierdo, ¿verdad? Se comienza del lado izquierdo, y termino en el lado derecho, ¿hacia dónde señala? Hacia abajo. Por lo tanto, esta recta se dice que es descendente. Por lo tanto, si es descendente, va a tener una pendiente negativa. ¿De acuerdo? Y aquí lo observan, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular el ángulo de inclinación de esta recta, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tú observas, aquí está. Esto en física nosotros le llamamos un paralelogramo, ¿no? Lados paralelos, etc. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular este ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Estoy en 2, para llegar a 5 hay 3 de distancia. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Bueno, si estoy en 1 para llegar a 7, pues hay 6. Entonces, haciendo uso de la tangente, recuerda que decíamos, tangente de este ángulo es 6 dividido entre 3. 6 dividido entre 3. Y esto es 2. Pero sabemos que es hacia abajo o descendente por la posición de la recta, entonces en este caso sería menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos la explicación de cómo funcionan las pendientes. Este es el principio intuitivo, es decir, simplemente con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que traemos del semestre pasado, podemos entender rápidamente y prácticamente lo que es una pendiente. No necesitamos ahorita otra cosa más que lo que yo ya sé del semestre anterior, ¿no? Y por ejemplo, aquí dice, utiliza la gráfica que se muestra a continuación para encontrar la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1,9 y 4,0. Entonces aquí están, estos son los puntos. Como te vuelvo a repetir, si nosotros queremos calcular esta pendiente, pues basta con proyectar sus verticales y sus horizontales, ¿no? Y siempre, siempre, siempre procurar hacer un triángulo rectángulo. En este caso aquí se formó el triángulo rectángulo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, observamos los catetos de este triángulo rectángulo y tiene lo siguiente. Si yo estoy aquí, para llegar a 9, pues me faltan 9. Ahí están 9. Si yo estoy en 1 y para llegar al 4 tengo que recorrer 3 distancias. Entonces, la tangente de ese ángulo es la pendiente. Pendiente sería igual a cateto opuesto, que vale 9, dividido entre 3. Pero como la posición de la recta señala hacia abajo, pues entonces 9 entre 3 es menos 3. Entonces, esta pendiente de aquí es negativa y sería menos 3, ¿no? Menos 3. ¿Sí? Y tenemos entonces este tipo de ejercicios que se hacen intuitivamente. No hemos usado ahorita la fórmula de la pendiente de una recta, que se va a utilizar en geometría analítica, pero hemos empleado nuestra intuición y lo que nosotros conocemos del semestre pasado,
que es trigonometría, ¿no? Entonces, se dice que la pendiente de una recta, es, perdón, vamos a hacerla mejor, con mejor letra. Que la pendiente de una recta se dice que es el diferencial en y entre el diferencial en x. Es decir, calculamos qué diferencia hay entre las y's. De y2 a menos y1 dividido entre x2 entre x1. Esto es la definición de pendiente, matemática de pendiente. Si te dicen cuál es la definición matemática de pendiente de una recta, bueno, pues simplemente decir que es la diferencial de y entre la diferencial de x. Es decir, y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿por qué funciona esa fórmula? Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos este punto, y a este punto le llamamos x1, y a este punto le llamamos que está ubicado en x2, ¿sí? Entonces a esta vertical le vamos a llamar y1, y a esta vertical le vamos a llamar y2. Entonces, si tú te fijas, esta distancia que está aquí, de aquí a aquí, ¿sí? La obtengo de la siguiente manera, restando todo el tramo que hay de aquí hasta acá, que es x2, ¿sí? Menos este pedacito que ya no me interesa, menos x1. Entonces, precisamente, este cateto vale x2 menos x1. Y de igual manera de aquí para acá, ¿no? Si todo esto de aquí para acá vale y2, entonces solamente tengo que restar y2 a este pedacito que no necesito, porque yo necesito solamente de aquí para arriba. Entonces, este pedacito no me hace falta y ya lo había sumado, entonces se lo resto, y1. Entonces ya tenemos precisamente que esta es los catetos que a nosotros nos hacían falta. Y de esa manera tan sencilla se puede analizar la ecuación que nos sirve para calcular una pendiente, ¿no? Una vez que utilizas esta ecuación, pues ya no necesitas hacer planos cartesianos, no es necesario, no necesariamente va, simplemente aplicando cuál es la fórmula adecuada. E incluso aquí ya te dice si es positiva, si es negativa, etc. Ya no tenemos que simular ni escribir nada. Y bueno, pues esa sería la explicación de cómo funciona esa fórmula. Aquí, por ejemplo, vamos a practicar un poquito. Te digo, esta página es buenísima porque nos ayuda bastante a practicar nuestro conocimiento y nos pide, por ejemplo, calcular estos ejercicios, ¿no? La voy a calcular con la fórmula. ¿Te parece bien? Por ejemplo, aquí está. Este es x1, este es x2. Sabemos que la resta de 7 menos 3, pues me va a dar 4. ¿Estás de acuerdo? O sea, y de aquí para acá, esto es y1 y esto es y2. O sea, y2 que es 4 menos y1 que es 2, pues esto me va a dar 2. ¿Estás de acuerdo? 2. Entonces, si aplico yo la fórmula adecuada, sería entonces, ¿sí? Y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1, y eso pues nos da lo que ya tenemos aquí, ¿no? 2 dividido entre 4. Y como ves, pues es positiva. Si nosotros sustituimos los valores, por ejemplo, y2 vale 4 menos y1 que vale 2 entre x2 que vale 7, perdón, 7 menos 3, esto nos da 2 dividido entre 4, o sea, un medio, ¿no? Entonces aquí un medio.
Y así podemos continuar practicando y practicando las veces que sean, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a practicar con este ejercicio de aquí. ¿Sí? Sabemos que es negativa de antemano, ¿no? Sabemos que es negativa, pero vamos a practicarlo con la fórmula para que te familiarices con ella. Entonces, vamos a ver. Tú puedes decir que este es el punto 1 o este es el punto 1, como tú quieras. Eso es indistinto, ¿no? Vamos a decir que esto, para mí, es x1 y y1. Para mí, entonces, esto va a ser x2, y2. Entonces, ya no voy a usar la tangente como hace ratito la usábamos directamente, sino que voy a sustituir en la fórmula adecuada. Entonces, de acuerdo a la fórmula, que es esta, y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1, eso nos da lo siguiente. Pendiente sería igual a 1 menos 9. ¿Estás de acuerdo? 1 menos 9. Y después sería abajo 2 menos 6. Recuerda una cosa bien importante que te recomiendo. Cuando los números sean negativos y se anteponga un signo negativo, como en este caso, para no confundirnos, siempre debemos encerrar ese número negativo entre paréntesis. Es un error muy frecuente que cometen los alumnos, por eso te lo explico y te lo digo para que no te vaya a pasar lo mismo. Aquí se hace una resta. Obviamente, si tienes 1 y te quitan 9, pues ahora debes 8. Hay una diferencia de 8, ¿no? Del 1 al 9 negativo, perdón, hay 8 negativos. Ahora, aquí podemos emplear la operación de signos. Aquí sería más 2 más 6 serían 8. 8 negativo entre 8, eso sería menos 1. Y como puedes darte cuenta, pues entonces la pendiente pues es negativa. Y efectivamente, ¿no? Pues ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Siempre la tomas iniciando del lado izquierdo, lado derecho termina, y ¿de dónde apunta? Hacia abajo. Descendente es la recta. Por lo tanto, entonces, es negativa. Entonces aquí le ponemos negativo, menos 1, y podemos comprobar, ¿verdad? Y así podemos seguir jugando, ¿verdad? Hasta que aprendamos bien este concepto. Incluso podemos hacerlo de manera mental, nada más diciendo, por ejemplo, que esto es m, lo que vamos a calcular esto es m, y hacemos esta resta mental si quieres, y si no la puedes poner, no pasa nada. Este para mí es 2, o sea, y2 menos 6 menos 3, pero como es negativo, ¿qué va a pasar? Lo ponemos entre paréntesis, porque este pertenece a la fórmula. Entonces, para no errar y no cometer errores, este, siempre que es negativo, lo encerramos, ¿no? Y el siguiente sería 4. Fíjate bien cómo siempre, si yo inicio con este, en este caso, después continúo con este abajo. 4 menos 8 negativo, menos 8 negativo. Entonces esto ya transformado, pues esto nos va a dar menos 6 más 3. Y eso nos da menos 3. ¿Estás de acuerdo? La resta o la diferencia de estos dos es menos 3. Y después aquí 4 más 8. Menos por menos da más. 4 más 8, 12. Entonces aquí sería 4 más 8. 12. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 3 entre 4, que eso viene siendo, siempre hay que simplificar, ¿eh? Siempre hay que simplificar. O sea, dividido entre 3 nos da 1, dividido entre 3 nos da 4, ¿verdad? 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, un cuarto. Entonces, la respuesta sería menos un cuarto, menos un cuarto. Y tenemos entonces ahí otra solución, ¿no? Ahora, ojo y mucho cuidado. ¿Qué pendiente hay aquí? Pues la recta no está inclinada, coincide con el eje horizontal. Por lo tanto, cuando coincide con el eje horizontal, quiere decir que no hay inclinación y por lo tanto su pendiente va a ser 0. ¿Verdad? Ya ni la hago, simplemente sé que va a ser 0. Y si la quieres hacer, pues puedes hacerla. Mira, vamos a hacerla, pendiente.
pendiente. Primer número, que es 5, menos el segundo, que es 5, ¿verdad? Pues esto ya nos dio 0, ¿estás de acuerdo? Y 9 menos 4, pues es 5. 0 dividido entre 5, pues es 0. Entonces, pues aquí está la solución, ¿sale? Pero ya ni necesito hacerla, simplemente con observarla, ya. Ahora, aquí tienes que tener cuidado. ¿Qué pendiente tiene esta recta? Pues esta recta tiene una pendiente indefinida. ¿Por qué indefinida? Porque la inclinación es tal que no podemos definir cuál es su inclinación o totalmente dice va a infinito, es decir, no se puede formar un triángulo rectángulo aquí, para que me entiendas, aquí no se puede formar, puesto que los dos puntos pertenecen a la misma recta en este sentido vertical, no hay ángulo, ¿verdad? Entonces aquí lo correcto es decir que es una indeterminación, tampoco es 0. O sea, la primera opción tampoco es 0. Tampoco es 0, no es 0, no es 1 y es una indefinida. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Verdad? Una recta con pendiente 5 es más pronunciada que una con pendiente 1/2. Mira, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Dice que una recta que tiene pendiente 5 es más pronunciada que pendiente 1/2. ¿De acuerdo? ¿Y quién es mayor? ¿O 5 o 1/2? ¿Sí? ¿Quién es mayor? Podríamos decir. Si 5 o es 1/2, aquí está la pendiente, es 5 dividido entre 1. Y la otra pendiente es 1 dividido entre 2. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa lo siguiente, que tú tienes una recta, vamos a dibujarla aquí, ahí está, ¿sí? Aunque no se ve aquí, este 5, la dibujé mal, permíteme. Si la hacemos más o menos a escala, esto es 1, ¿sí? Y esto es 5, ¿no? Más o menos a escala. Ok. 1 y 5. ¿Cómo es su pendiente? Muy pronunciada, ¿no? Ahora vamos a ver la otra. La otra está en proporción 2. Entonces, esto es 2, 1, 2, y esta es 1, o sea, 1 y esto es 2, ¿no? Entonces, ¿quién es más pronunciado? Pues la primera. Aquí nos dice que es más pronunciado esta, sí, pues verdadero. Entonces, verdadero, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿ok? Pues espero que te haya sido de utilidad este video para tu tema de pendiente de una recta. Bueno, pues hasta ahí le dejamos. Gracias por tu atención. Y nada más me queda explicarte los dos problemas que vienen ahí en tu libro. Más al rato hago un tutorial sobre eso, pero bueno, por lo pronto creo que esto es más que suficiente como para explicarte la teoría necesaria para la pendiente de una recta. Gracias.